tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en donde quiera que estén. Bienvenidos al podcast Hablemos de Responsabilidad Social, el episodio número 16. Agradezco a toda la gente que le ha dado me gusta y ha compartido el podcast. Este podcast es muy interesante porque hablamos sobre cómo la antropología y los diagnósticos sociales influyen mucho en la sustentabilidad de las empresas. El invitado del día de hoy es el antropólogo Sergio Franco. Y les platico que hace poco conocí a Sergio, trabajamos juntos en la realización de un diagnóstico social. Dentro de la dinámica de trabajo aprendí mucho de él, sobre todo la forma de cómo trabajan los albergues indígenas, así como la cosmovisión de la población tarahumara. Y bueno, pues volver a platicar con él y tenerlo aquí en el podcast fue una plática muy enriquecedora. Nos alargamos bastante, entonces, y pues bueno, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y sobre todo compartirlo con sus colegas en sus redes. A mí me encuentran en LinkedIn como Fernando Klaus Martínez Garza y en X como @Klaus_MTZ. Y ahora sí, amigas y amigos, vámonos con la semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Sergio Alberto Franco Mondragón es antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado investigaciones para el CIESAS y la UAM en temas de antropología urbana en ciudades pluriculturales e indígenas. También ha participado como investigador en ONGs con perspectiva de derechos de la niñez e indígena. Sergio ha sido investigador en temas de procesos socioambientales, agua, región y patrimonio cultural en poblaciones indígenas y mestizas. Actualmente participa como investigador para empresas consultoras en temas relacionados a la minería y sus impactos sociales con poblaciones indígenas y mestizas. Damos la bienvenida a Sergio Franco. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien, Fernando, ¿cómo estás tú? Mira, aquí ya con mi cafecito. Muy bien, igualmente aquí con el cafecito. ¿Ahorita te encuentras donde? ¿En Ciudad de México? No, estoy en Querétaro. En Querétaro. Querétaro. Ujú. Estoy haciendo mi trabajo de oficina, como siempre. Pues, ¿y tú? ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Yo acá ahorita en la ciudad de Durango. Oye, platícame, tú eres antropólogo, ¿verdad? Antropólogo social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, porque también hay una en Chihuahua. Bien, bien, bien. ¿Y cómo es que entras al tema de la responsabilidad social? Mira, es algo que cuando platicamos esto me hiciste pensar. Porque, sí, porque yo el tema en sí, bueno, lo he visto en muchos lados, la idea de la responsabilidad social. Sí. Pero nunca había pensado yo qué tanto hacía en ese sentido, ¿no? Creo que desde chiquito hubo en mí algo que me llamaba, me acuerdo platicando con amigos, oye, es que pues, mi mamá se la pasa todo el día en su casa haciendo la comida y eso. Y yo decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué las mujeres no pueden hacer esto y no pueden hacer lo otro? Me acuerdo que yo muy chiquito, mis hermanos eran estudiantes de la UNAM, siempre fueron activistas sociales, de muchas cosas ahí en la UNAM y eso, ¿no? Y yo los acompañaba a las marchas, yo los acompañaba aquí y allá, yo los acompañaba, o sea, lo que platicaban, y empecé a escuchar inclusive música, ¿no? Que tenía que ver con música, que tiene que ver con la responsabilidad social, ¿no? Porque al final de cuentas hasta la música tiene un poco eso de la responsabilidad social, ¿no? Toda la vida que he tenido tiene que ver con la idea de la responsabilidad social. Fue, digamos, algo que fue surgiendo en mí y fue algo que fui construyendo Ujú. con el tiempo, porque la responsabilidad social la adquirí más como vivencia, más como porque yo también me vivía así, yo también me vivía con problemas, como todos, ¿no? Porque la responsabilidad social no es solamente para la gente que tiene una economía pues muy baja o no es para las personas que no tienen una botella de agua en su casa, o sea, la responsabilidad social es para todos. Entonces te Sí, das cuenta, sí. pues, que empiezas a como responsable socialmente, pues sin darte cuenta. Entonces, pero Claro. claro, ya cuando entras a la universidad, cuando yo entro a la universidad, me doy cuenta, te cuento, los estudiantes de la ENA, siempre que entran, es prácticamente obligatorio ser responsable socialmente, porque
sabes y los maestros, ¿no? Saben que te vas a enfrentar a cosas, el 99% de la población no se va a enfrentar, ¿no? Problemas Ujú. sociales, problemas, digamos, de violencia, de escasez, Cultura. Ujú. muy duro, ¿no? Entonces, Sí. te das cuenta que te dicen, a ver, olvídense aquí, toda su vida pasada, olvídense, de aquí en adelante su vida va a cambiar, ¿no? Los primeros días te dicen eso, su vida va a cambiar. No te dicen que vas a ser responsable socialmente, ¿no? Pero te dicen que va a cambiar y que vas a generar una conciencia y que vas a querer con esa conciencia a arreglar algo, ¿no? O ayudar en algún sentido, que creo que esa es la responsabilidad social. Y la cosa de los antropólogos es que la conciencia social no solo llega como una idea, ¿no? Es que tú estás ahí, tú vas ahí con la gente, tú vas a los problemas, vas a la violencia, vas a la escasez, vas a todos esos lugares donde están surgiendo los problemas y te das cuenta de ello. Y por supuesto que quieres, como antropólogo, porque es la consigna, tengo que hacer algo. Ujú. Más o menos así empiezas y bueno, eso es Sí. parte de la vida. Para los que nos ven y nos escuchan, quiero comentar que, te conocí hace un par de semanas en una empresa minera en la que yo trabajo, donde donde realizamos un estudio social, y platicando contigo se me hizo muy interesante todo el tema, antropológico, todo, cómo entran en la investigación, con la región, con todo el tema de los patrimonio cultural, toda la parte, vamos a decir, de investigación a profundidad, lo podemos decir de esa manera, y creo que es algo muy importante y que no habíamos hablado en el podcast. Yo traigo varias preguntas ahí muy interesantes con temas indígenas, sobre albergues, pero ahorita platícame o sea, como tu visión como antropólogo y tu experiencia como investigador a empresas, por ejemplo, mineras o empresas de la iniciativa privada. Pues sé que has trabajado con ONGs, pero ahorita me gustaría saber cómo esta parte. Sí, fíjate que además de hacer investigación con consultorías, también hago trabajo con empresas de estudios de mercado. Ujú. En las dos tengo que trabajar como antropólogo, o sea, me contratan como investigador. Es muy difícil, pero a la vez muy constructivo trabajar en este tipo de empresas, ¿no? Porque no es la investigación como, digamos que los cánones de la antropología lo marcan, que es, te vas a estar 5 meses en la población, vas a tratar de entrar en contacto con la población para que vayan generando confianza, vayan Ujú. platicando contigo y vayas generando información y vayas creando información y puedas llegar a la profundidad de los hechos sociales y de los símbolos y los significados de la gente de los pueblos, ¿no? Entonces, esa sería como el marco idóneo, digamos, pero en este caso, pues no se puede hacer así, ¿no? Ya. Ujú. Normalmente como antropólogo, todavía hasta la fecha, ¿no? O sea, cuando entras a la carrera dicen, a ver, no, o sea, aquí no vas a trabajar para esas empresas, ¿no? Aquí vas a trabajar para la gente, ¿no? Aquí vas a trabajar para los campesinos, para los indígenas, ¿no? No vas a trabajar para las empresas privadas. De un tiempo para acá, ha surgido mucho que antropólogos con una visión mucho más abierta están entrando a este tipo de empresas para poder hacer el trabajo. Tienes que generar la información y si no lo haces, alguien más lo va a hacer sin la profesionalización que la que tienes tú, por ejemplo, ¿no? Digamos así. Bien, Entonces, ajá. bueno, te decía, entonces tú entras a una investigación antropólogo en este tipo de empresas privadas y tiene que ser todo rápido, ¿no? Sí, Entonces también sí, te sí. empiezas a entrenar en ese sentido, ¿no? Y los métodos para poderlo hacer, ya los tienes. Ahora solamente los tienes que hacer un poquito más a velocidad, ¿no? Entonces, es difícil hacerlo, ¿no? Al final de cuentas, tienes que sacar una gran cantidad de información Ujú. en un pedacito así de tiempo, ¿no? Pero al final lo logras. Al final lo logras porque toda la metodología que tienes te ayuda a profundizar, digo, no en su totalidad, pero te alcanza para profundizar un poco en Ujú. los temas en los que te encargan, ¿no?
Yo he podido estar en varias, ¿no? En varias minas a lo Sí, largo de la sí, sí. República, en el norte, en el sur, ¿no? Son diferentes. No solamente te enfrentas a, este, a una investigación, digamos que muy veloz, ¿no? Es muy difícil también estar en lugares donde está un poquito forzada la idea de sacar la información, porque al final de cuentas está un poquito forzado, porque es una Ujú. empresa privada que te dice, bueno, tienes que ir, tienes que sacar la información, traérmela y me la tienes que presentar, ¿no? Mientras que en la investigación normal de un antropólogo, lo que haces es sacar la información, haces un libro, que normalmente es lo que se hace, ¿no? Al final de cuentas, en investigación académica o institucional, muy Sí. pocas veces llegas a ser responsable social, digamos en el sentido que sí creaste la conciencia, pero no actúas. Entonces, pero en el caso de estos trabajos, sabes que tu trabajo de investigación, pues iba a llegar a ver una acción, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Para mí, por ejemplo, ¿no? Porque al Ajá. final mi trabajo llega a tener una conclusión, ¿no? Llega a ayudar en algún sentido a hacer conexiones con las personas a las que con las que tienes contacto, con la que tienen contacto, con la que tiene relación, las minas y otras empresas, al final del día es lo que te da mucha felicidad, te da, ¿no? Aunque sea algo raro, pero te da felicidad que puedas construir algo que pueda dar solución a algunos problemas que tienen las comunidades en este tipo de lugares y de empresas. Entonces, pudiéramos decir que, como resumen, el trabajo de antropólogo lleva un buen tiempo, comenta 5 o 6 meses, y cuando son investigaciones para la iniciativa privada, pues es más rápido, pero al final del día lo que interesa y lo que puede generar un cambio son estas conexiones que realiza el antropólogo, ¿no? ¿Qué cambios hay cuando participa un antropólogo en estas investigaciones para temas de construcción, para temas de conexión con la gente que hace que estos diagnósticos o estas investigaciones sean ricas en información a cuando no existían? Mira, bueno, sin faltarle respeto a nadie, a ninguna profesión, la verdad es que nosotros tenemos esa empatía, por cuestión de método, porque yo a veces la gente le digo, bueno, es que yo soy antropólogo y aparte soy Sergio, ¿no? Pero como Sí. antropólogo tienes esa conexión con la gente. La idea es no solamente incluirlos por querer ser formal en el sentido de conectar con la gente, saludarla, no sé, lo que sea, ¿no? Esta conexión que haces con la población, esta relación, conocer su lengua, conocer su comida, conocer sus fiestas, conocer su todo, es algo que empieza a crear una relación muy cercana, ¿no? La forma en cómo hablas con la gente, porque a veces tú llegas con la gente y pues, tú eres un encuestador, ¿no? Llegas y, oye, una, dos, tres preguntas y cuatro y cinco, ¿no? Ajá. Y el antropólogo no, el antropólogo se sienta con ellos, platica con ellos, acepta beber algo, comer algo. Tú, por supuesto, tienes encima todo un tema el que vas a tratar, pero como el Ujú. tema tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el cómo eres, cómo son y cuál es su relación con ellos mismos y con su entorno. Y con su entorno no quiero decir solamente el medioambiental, sino con su entorno económico, con su entorno político, con su entorno social, con todo su entorno. Una plática o una entrevista a profundidad, le llamamos los antropólogos, una entrevista a profundidad, pues lleva más una cuestión de la relación como si estuvieras platicando con un amigo, ¿no? Y algo que Ujú. conecta mucho con la gente es platicar con ellos, algo que conecta mucho con indígenas es conocer algunas palabras de ellos. En serio lo hago porque quiero conocerlos, porque ese es mi plan como profesionista, pero también mi plan de vida. O sea, quieres conocer la vida y quieres conocerlos a ellos. Esto, cuando tú entras en esta confianza, aunque sea muy chiquita, aunque sea en un cortito tiempo, si te das cuenta, y creo que te pudiste dar cuenta que toda la gente te saluda y entonces, ¿no? O sea, a veces hay gente que se Sí, lleva 10 años, no, bueno, sí, sí. 10 meses y no lo saludan, ¿no?
En cambio, el que tiene la responsabilidad de hacer la conexión, como tú, por ejemplo, que hacer la conexión con la población, tiene que ser empático, pero empático de veras. No Claro. empático en el sentido solamente político, formal, ¿no? Empático en el sentido de que te gusta Mm, saber lo que viven, ¿no? Y eso, a la hora de hacer el trabajo de investigación para estas empresas privadas, mm. aunque es muy rápido, crea esa conexión y te empiezan a soltar información, 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 que a veces que ni quieres, porque hay información que no quieres, ¿no? Que no quieres conocer porque puedes entrar en una cuestión de peligro o cualquier cosa, ¿no? Y prefieres no saberla, pero tienen, no sé si, o sea, yo conozco muchos antropólogos y entran en ese mismo sentido de confianza, o sea, hacen el clic, ¿no? Claro, sí. Hacen el clic porque eres una persona Ujú. que además de que se entrenó para eso, en serio, tienes que creerte que quieres conocer a esa población, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las empresas mineras, la conexión es directa. Tienen que conocer a la población que está alrededor, la población de influencia. Tienen que conocerla porque si no la conocen, tienden pues a tener choques, ¿no? Y si tienes choques con una población en donde tú estás y que no es tu lugar, es su lugar de ellos, entonces las cosas no van a fluir. Fíjate que te comentaste algo muy importante que tiene que ver con la conexión. ¿En qué momentos o ocasiones una empresa no conecta con una población? Yo digo que este interés un poco atroz, ¿no? De querer extraer y extraer y extraer, extraer, y lo digo en el sentido figurado, Sí, sí, ¿no? sí. Aunque físicamente así es, ¿no? En el sentido Ujú. inclusive también las marcas, ¿no? Quieren extraer y extraer y extraer y extraer, ¿no? Y no quieren dar nada. Ahí está el conflicto, ¿no? O sea, no puedes querer estar en una población, por ejemplo, poblaciones indígenas, ¿no? Pongo los Sí. ejemplos para que sea más claro, ¿no? Esta es una población indígena que tiene 500 años ahí y tú llegas y no tratas de conectar con esa población, la población va a rechazarte Ujú. porque es su territorio, es su lugar y no es solamente su lugar físico, es su lugar simbólico. Ahí está su conexión con la tierra, con el cielo, con los animales. Y tú vas a llegar ahí, en el pedacito donde estés trabajando, a desconectarlos de eso. Además, sabemos que las empresas, cualquiera, ¿no? Empiezan a usar recursos, ¿no? Que tienen ahí las poblaciones. Sí. Y obvio, si no conectas con la gente, si no tienes la tranquilidad para poder y el tiempo para poder conectar con ellos, porque sí, el antropólogo puede ir a hacer la investigación de 5 o 6 días, Ujú. pero la Sí. responsabilidad de hacer toda la conexión se le queda a quienes tienen la relación con la comunidad por parte de las empresas. Pero eso es obvio. El conflicto, decía un maestro mío, el conflicto es parte de la vida, ¿no? Y si no hay conflicto, pues no hay nada que se pueda arreglar, ¿no? Y si las empresas están en lugares donde van a entrar en conflicto con la población, pues es obvio. Y ahí generar una conexión desde el conflicto es muy difícil, pero lo tienes que hacer y la única forma de hacerlo es conociendo a la población, ¿no? Y conociéndolo en todos sus sentidos, desde su sentido simbólico hasta su sentido físico, práctico, ¿no? Ese yo creo que es la clave y claro que se necesitan profesionales, ¿no? Profesionales en ese sentido para poder relacionarse y mucha praxis del profesionista para que pueda, eh, digamos, entenderse, porque normalmente que es algo usual, ¿no? El investigador o el trabajador o el responsable de la conexión con las comunidades no es de ahí, ¿no? Y cuando hay población indígena, no es indígena. Cuando hay población mestiza, pero campesina, agrícola, pues él no es campesino ni agrícola. No sé, es ese tipo de cosas que hacen que se genere esta conexión este, a través del tiempo y es algo que sí es muy complicado, pero se logra con trabajo, se logra con conexión, con empatía y claro, con la idea de la responsabilidad social. En todo momento tienes que traerla aquí en la cabeza, conciencia de lo que está pasando y qué voy a hacer para arreglar esto o para ayudar a que estas cosas
estén mejor. Sí, yo creo que es algo importante lo que comentas, esta cercanía y ir conociendo a fondo. Tengo muchas preguntas que tienen que ver con el tema indígena, o la iniciativa privada tiene que tener una conexión con sus diferentes stakeholders, sus diferentes grupos de interés. Estas alianzas se vuelven un poco más lentas. Las alianzas me refiero a con los gobiernos, con las ONGs, se pueden volver más lentas. Ujú. Y al final del día, la relación con las comunidades, pues las tenemos nosotros más cercanas, ¿no? Estas comunidades ven a las empresas como las acciones que el gobierno luego no realiza de manera inmediata. Y buscando Ahí está. Hablando del tema indígena, en México pues tenemos, vamos a decir que mucha diversidad en pueblos indígenas. Entonces ahí comentabas algo importante que con las cercanías, ¿no? Actualmente ya hay una reforma indígena, la cual pues, tenemos que investigar, leer. Todo esto cómo viene a repercutir y en un futuro que va a haber más consultas, en la relación de las empresas con los diferentes pueblos indígenas. Pues mira, es muy complicado porque a veces este tipo de consultas tienden a, digamos que tener un eje y el eje al final de cuentas, es hecho por, digamos, ideas, vamos a ponerlo así, como ideas, Ujú. ¿no? Mundiales, ¿no? Que tienen que ver con lo que se supone que es un pueblo originario, por ejemplo, o un pueblo ancestral, ¿no? O una tribu, en el caso de África, y digamos que son ideas, digamos que muy grandes, que se bajan, ¿no? A las ideas locales, ¿no? Sí, Este tipo de consultas están generando muchos beneficios en el sentido de que pueden los pueblos originarios, los pueblos indígenas, expresar lo que piensan, lo que sienten, ¿no? ajá, Pero es algo personal, es algo que yo pienso. Al final participa muy poquita de la población indígena y esa participación, al final de cuentas, como es algo que tiene que ver con el gobierno, esa participación la hacen indígenas que, digamos, que sean, y no está mal, quiero decirlo, que han vivido una vida un poquito más occidental. Entonces, al final de cuentas, nunca termina por ser toda la realidad, digamos, no, porque verdad no sé si sea, pero toda la realidad que se debería de exponer no está ahí. ¿Tú has visto las comunidades indígenas? O sea, has estado en varias donde no solamente hay, has estado, digamos, de conexión con varios grupos indígenas y te das cuenta que el indígena que no está occidentalizado no es el mismo. No es el que puede ir a decir algo en una consulta, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no todas las cosas que se necesitan decir están dichas ahí. ajá. Y porque de ahí se parte para hacer reformas. Se ha avanzado muchísimo, ¿no? Muchísimo, o sea, desde que yo soy antropólogo y conocí una de las primeras leyes, ¿no? Con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y hoy ha cambiado muchísimo, se han incluido muchas cosas, ¿no? Aparte se han incluido derechos humanos que no se incluían, ¿no? El otro día, preguntándole a mi esposa es socióloga, Ok. y somos diferentes, ¿no? Que parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Y entonces le preguntaba, bueno, si una población, por ejemplo, los triquis, ¿no? Pasa mucho en Oaxaca. Si una población indígena, triqui, tiene sus mujeres se casan a los 13 o 11 años, ¿no? Porque ella sabe mucho de derechos humanos. Es un casarse adolescente, ¿no? Es una relación de pareja, de matrimonio adolescente o de embarazo de adolescente, por ejemplo, en el caso de cuando se embarazan, ¿no? Y tú dices, y ella dice, claro que sí, es un embarazo en adolescentes, es un casamiento de un adolescente, ¿no? Ujú. Porque en Sí, el sentido de los derechos humanos está, pues, dejas de ser niño hasta los 18 años y pues ahí te estás casando antes, ¿no?
digámoslo así. Y entonces, pues ese es un problema que a veces no aparece en las consultas o no aparece digamos, en el lenguaje y en la discusión y en el análisis de las culturas indígenas, porque algunas dirían, bueno, es que es su forma de ser. Si no se emparejan a esa edad, entonces el ciclo económico, el ciclo de trabajo, no funciona y no se genera, porque la pareja no va a empezar a generar su milpa, no va a empezar a generar lo que sea que tengan que hacer, ¿no? Ujú, Bueno, sí. todo este contexto lo digo porque en este tipo de consultas, en este tipo de cosas que se vuelven masivas o se vuelven globales, no terminan por decir la individualidad de los pueblos, tanto mestizos como indígenas, porque los mestizos son muy también de vivir este tipo de cosas, aunque nosotros creemos que ya cuando son mestizos ya no, no, pero en los pueblos, tú sabes, pasa lo mismo. Ujú, Y es un problema de discusión que todos, para discutir, digo, que todas estas cosas que resultan, en serio, temas o se creen temas para poder ser responsables socialmente con estas poblaciones. Es complejo y es complejo cuando estás en campo porque dices, bueno, a ver, ¿qué le digo o qué hago? ¿No? O sea, ¿qué pienso sobre este matrimonio? Que la niña está embarazada a los 13 años. Cuando se hizo un emparejamiento normal, ¿no? Por ejemplo. sí, pero dentro de la cuestión cultural es normal. Digamos que sí, Sí, digamos que es parte es del normal. proceso Ujú. socioeconómico y cultural de la población. O sea, así es. Ajá, así Pero para es. nosotros está mal, pero pues nosotros vivimos otra vida, ¿no? Nosotros nos casamos a los Claro. 40, ¿no? O sea, porque tenemos justo que eso es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos una escuela al lado, un hospital al lado, cosas que hacer, tenemos un gimnasio, o sea, tenemos tantas cosas que podemos alargar ese tiempo. No necesitamos hacer ese emparejamiento tan temprano porque tenemos chance de generar otras cosas, de vivir otras cosas, y justo está ahí. O sea, a lo mejor no tendrían que casarse, no tendrían que empezar el ciclo económico o el ciclo de emparejamiento, el ciclo simbólico, el ciclo de trabajo tan temprano si tuvieran algo más que vivir, algo Ya, más que okey. conocer, algo más que sentir. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Pero el problema ahí es, bueno, les quieres llevar eso sin cambiar su forma de ser, sin cambiar su simbolismo, sin cambiar sus estructuras económicas, políticas. ¿Cómo le haces? Eso es muy complejo. O sea, ¿cómo Sí. empatas eso, no? ¿Ha pasado? Sí. O sea, tú lo ves en las comunidades que se generaron, independientemente de la cuestión militar, que se generaron, porque yo he estado ahí, que se generaron después de todo el conflicto en Chiapas. O sea, tú ves las poblaciones y parecen pueblos europeos, te lo juro, parecen pueblos europeos, tienen un hospital indígena, y ahí trabajan indígenas, tienen una escuela indígena, y ahí solo son indígenas los que dan la clase, ¿no? Y solo son indígenas los que reciben la clase. O sea, pero Pero hubo un cambio, ¿no? Ahí. sí, 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 hubo llegó un un gran cambio. un cambio de conciencias, pero los simbolismos, los ejes de vida, los ejes significativos, el contexto, digamos, socioambiental en el que viven no cambió. Ahí siguen, y Ya, sí, pero okey. sí cambió la forma en cómo viven y las conexiones que tienen con el mundo. Al final de cuentas, son cuestiones éticas, ¿no? Que se deben de resolver, pero que son muy complejas, ¿no? Hay una plática te la cuento rápido, es algo que pasó en Colombia, es Rosa Benavento creo que sí. Ella vive en un pueblito, Ujú. Rosa, eso pasó hace muchos años, y entonces Rosa pues quería irse a estudiar a una ciudad de Colombia, y regresar y ser maestra para poder ayudar a su pueblo a conocer cosas y enseñarles otros idiomas. Pero ella tenía que casarse a una edad, ¿no? Porque al casarse ellos tienen que dar dote, Ujú. el hombre tiene que dar dote, tiene que darle algo. Y entonces su papá dijo, no, no te puedes ir, tienes que casarte. La Rosa dijo, no, ¿cómo? Metieron esto a un juicio, digámoslo así, ¿no? Y entonces el juez dijo, bueno, pues ¿qué hago? O sea, sí tienes porque por obligación y tradición y cultura indígena, como parte de tu proceso socioeconómico, sociocultural, tienes que casarte, porque si no, no dan la dote, y si no dan la dote, no se genera la producción económica.
Ya. pero también tienes derecho, como mujer, como persona, a vivir esta vida, ¿Qué este, quiere o qué que busca? quieres, ahora que buscas, y que además era algo que tenía que ver con ayudar a la población. Entonces te están diciendo, bueno, ahí hay una ética y aquí hay una responsabilidad, justo, hay una responsabilidad social de la política formal de resolver esto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Al final de cuentas, Rosa se queda en la ciudad a estudiar lo que quería estudiar y Ujú. después, por cierto, sí regresa a su pueblo y el juez dice, bueno, pues la dote se la vamos a dar nosotros. Y se acabó. Lo resolvió de la peor forma, pero se resolvió. Pero ese conflicto es en donde nosotros tenemos que tener la agudeza como responsables sociales, quien sea, seas individuo o seas una empresa, Ujú. para poder saber qué es lo que tienes que hacer sin afectar la forma en cómo viven las personas. Y no solamente indígenas, ¿eh? En cuestiones urbanas pasa lo mismo. Yo he trabajado con personas urbanas que tienen relación con empresas privadas. Es un conflicto, o sea, porque al final nadie quiere decirte que estás mal, o sea, no quieren que te vengan a decir que estás mal o que tienes que cambiar tu forma de ser para que puedas convivir, ya sea con la empresa o con lo quien sea, ¿no? Entonces, como responsables sociales tenemos que pensar cómo hacerle para que estas poblaciones puedan seguir viviendo como son y nosotros tratar de influir o generar acciones que les ayuden a mejor vivir. Actualmente, el Internet ha venido introduciéndose o ha venido entrando a poblaciones donde no tenían el alcance a esta tecnología o alguna Ujú. tecnología. Y tener un acceso a, vamos a decir, a YouTube o algunas otras aplicaciones, viene a generar un estímulo en los niños, porque pues el niño ya puede ver algo que a lo mejor sus generaciones, como los padres o los buenos, no tuvieron, que aunque en esa época sí existiera en la parte, vamos a decir, de ciudadanía occidental, televisión, viene a tener ese estímulo. Un tema que también he visto, que es donde hay ese choque, es que en la forma como lo comentas, de ir generando su economía, están estas necesidades básicas y cumpliendo estas necesidades básicas de una manera a lo mejor, no sé si lo diga bien, ellos se sienten bien o contentos, ¿no? O sea, teniendo estas necesidades básicas, que es el comer, dormir, y sus necesidades fisiológicas básicas. Entonces, esto hace que empiece a haber una evolución, empiece a haber un crecimiento, un estímulo, por ejemplo, para los niños y querer seguir estudiando. Cuando entra una empresa o cuando está una empresa, ahí empieza a haber un choque culturales. En tu experiencia, ¿en dónde crees que se ha visto más esta cuestión y qué se pudiera hacer para que, vamos a decir, que fluya de una mejor manera, ¿no? Sí, la base siempre va a ser el conocimiento de la población. El Ujú. conocimiento, no solamente práctico, ¿sí? El simbólico, ese es muy importante porque, como dices tú, o sea, al final de cuentas la población dice, cualquier población, y las del norte que son, han sido nómadas y seminómadas, ¿no? Y que viven súper, amalgamados, ¿no? Y que sus relaciones más fuertes son con su otro igual, ¿no? Muy difícil, tienes que conocer su entramado significativo y simbólico, porque ellos justo con eso se completan. O sea, tienen maíz, tienen frijol, tienen sus hierbas, tienen sus cosas físicas, ¿no? Con lo que pueden llenar, digamos que todas aquellas cuestiones fisiológicas, como le decías, pero tienen que llenar, lo llenan o lo demás lo llenan, nosotros lo llenamos, los occidentales lo llenamos con ir al gimnasio, con comprarte un celular nuevo, no sé, estoy siendo exagerado, pero Sí, bueno, ajá. con eso lo llenamos, ¿no? Porque es la parte significativa y simbólica con la que nosotros nos sentimos a gustos, ¿no? O sea, los símbolos de una buena economía o los símbolos de tener cosas o lo que sea.
lo que sea, ¿no? Sí, pues es estudiar, tener un título, o sea, desde la parte ahora sí que como aquella pirámide de Maslow, ¿no? ¿Recuerdas? Ujú. ¿Qué es lo que te motiva? O sea, qué te motiva? O sea, aparte de pertenencia, estar en un grupo, tema social, hacer, o sea, tener una visión para crecer en lo que el caminito te dice, ¿no? Y en ese sentido es igual. O sea, Ujú. o sea, cómo lo demás lo llenas con ese símbolo, con ese significado, con esta relación de la tierra con el cielo, inclusive en comunidades mestizas, ¿eh? Eso no solamente pasa en comunidades indígenas, porque las comunidades mestizas, y más las que están muy cerca de las comunidades indígenas, tienden a tener mucho contacto en el sentido de la forma en cómo ven el cosmos, o sea, lo que llaman cosmovisión, ¿no? Entonces, esta idea de la cosmovisión, esta idea del símbolo, del significado, al final es el complemento, como es para nosotros el complemento cualquier otra cosa que nos llene emocionalmente, es su complemento emocional, ¿no? Es su complemento biosimbólico, pues, ¿no? Digámoslo así, ¿no? La palabra me la acabo de inventar. Pero es su complemento biosimbólico, ¿no? O sea, al final de cuentas, ellos van a estar bien físicamente si los símbolos y los significados a los que están escritos o con los que se relacionan van a estar completos. Si no tienes eso, si rompes con eso, que a veces cuando entran algunas empresas o van a algunas empresas se empiezan a romper con eso, porque empiezas a occidentalizar la forma en cómo ellos viven. Entonces te empiezas a decir, bueno, no solamente es el frijol y el maíz, también es la coquita, también son el pan Bimbo, también, o sea, todas esas empresas, parece una locura, pero no lo es, no lo es. Si tú revisas en las enfermedades que tenían la población, en este caso, la población, por ejemplo, la población rarámuri, antes de que entrara el Chepe y después de que entró el Chepe, verás que hubo transformaciones en la salud de la población porque la alimentación empezó a cambiar. Y eso pasa en muchos lados, te lo juro. Por supuesto que, como dices tú, o sea, hay ahora ya otras informaciones que están en las pantallas y que nos están dando o nos están dando otra visión, le está dando otra visión de vivir. El eje simbólico, si te das cuenta, tú que has estado en varias poblaciones indígenas, no cambia. Y si cambia, es porque se han hecho modificaciones en la vida en cómo se venía haciendo, ¿no? Y también pues, es su aceptación. También no vamos a decir que las poblaciones indígenas se van a tener que quedar así para toda la vida, ¿no? A la hora de tener esta conexión con los pueblos, conocerlos bien a profundidad, saber sus significados de vida para saber qué es lo que se puede responsablemente social, ayudarlos, porque sí, o sea, es histórico el desplazamiento y la exclusión que tienen los pueblos indígenas y mestizos campesinos en México. Tenemos muchos años excluyendo a las personas, ¿no? Pensando en que son menos o no son nada o necesitan vivir así también, ¿no? Porque habrá muchos puristas, y te lo digo antropólogos, ¿no? Que dirán, no, es que tienen que vivir así, alejados, con sus milpita y no deben de tocar el occidentalismo porque entonces empiezan a descomponerse y valió, ¿no? O sea, si tú pones en perspectiva la idea de que si no hubieran estado los mestizos, los españoles, supongamos, ¿cómo serían las poblaciones indígenas? Y tú ves las poblaciones indígenas europeas, porque lo son, los suecos, los finlandeses son indígenas, de ahí, porque no, en realidad no se combinaron, ellos fueron pues yendo hacia arriba. Son las comunidades y los pueblos que los otros han dicho que ellos son menos, que no son personas con valor, ¿no? Los que han hecho que esos se vayan, no arrinconando, ¿no? Pero a lo mejor, si no hubieran llegado españoles, a lo mejor hoy en día seríamos un país con una tecnología impresionante, o no, no sé. Sé que tú has trabajado en albergues, conoces el tema de los albergues, que me gustaría que nos explicaras cómo funcionan, pero tengo aquí una idea que quiero formular. Uh -huh. Con el tema del occidentalizar, el gobierno en su momento empezó a crear estos albergues en diferentes zonas indígenas para que los niños estudien.
porque viven en zonas alejadas o pueden llegar ahí toda la semana en el albergue que está situado en una escuela y aparte ahí se quedan, o sea, se quedan los niños y comen, tienen alimentación. En una manera muy general, esto también sería occidentalizar, ¿no? Con el fin de buscar la educación en todas las poblaciones, se crea esto. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, no, bueno, el plan original de este tipo de albergues es que sea manejado 100% por población indígena y que los alumnos sean 100% población indígena. Esto, digamos, que ayudaría a resguardar los ejes, ¿no? Los ejes que te comentaba, los ejes simbólicos, significativos, la cosmovisión, la idea de que sean indígenas quien lo manejan, puedan hablarles en su idioma, Ya. y que tengan la opción de ir a la escuela, porque ir a la escuela, al final de cuentas, no niega la posibilidad de permanecer estando en lo que eres, ¿no? La idea de estos albergues es que sea población indígena la que lo maneje y sea población indígena la que esté ahí. Bueno, y también que se supone que la institución que los maneja, que normalmente es CEP con el INPI, con el Instituto para los Pueblos Indígenas, ellos son los encargados, digamos, de generar la investigación suficiente para saber cuáles son pues, las características de cada población y poderlas atender en el sentido de que ellos puedan permanecer siendo esta población indígena, pero que puedan estudiar, ¿no? El problema ahí es que, por ejemplo, en el caso de la alimentación, el problema es que muchas veces ellos hacen, digamos que un catálogo de alimentación, del buen comer, del plato del buen comer, del Sí. famosísimo plato del buen comer, que Ujú. está pegado ahí siempre, ¿no? Sí, Lo que sí. debes de comer y lo que no debes de comer, hacen digamos que un librito donde dicen qué comidas se tienen que hacer. No es compatible en casi todos los albergues con los alimentos a los que tienen acceso o los que comen como cultura. Digamos Sí. que hay algunas cosas que no son compatibles porque lo generalizan, ¿no? Digo, estudios sobre pueblos indígenas, me Sí. imagino que es el que por una cuestión económica o del mismo proyecto no generan esa especificidad en cuanto a los alimentos que se les deben dar a cada población. Pero bueno, cuando estuve haciendo investigación en este tipo de albergues, es algo que reporté, ¿no? Para la institución, era una ONG, para la institución que trabajé, es que los jefes de albergue, bueno, la estructura es el jefe de albergue y las economas, ¿no? El jefe de albergue y a veces las economas no eran parte de la misma población indígena, que es lo que pasa a veces también con las escuelas, cuando son bilingües, pero la maestra no es bilingüe, o sea, no habla la lengua que hablan ahí, porque normalmente la SEP manda de otros estados o de otras regiones a sus maestros. Entonces, al mandarlos de otras regiones, pues, o sea, no, pues lo mandan de acá de la Zapoteca o lo mandan de la Pápago, ¿no? A la Tarahumara o de la Siria a la Tarahumara, pues no hablan el mismo idioma, ¿no? Sí, Entonces, ahí más bien podríamos decir que es como un error del sistema, o sea, un error sí, de... porque al final de cuentas no pueden hablar con ellos y entonces esta continuidad del lenguaje, porque en el lenguaje está toda la simbología y el significado de la vida, ¿no? Sí. Porque de ahí parte para nombrar todo, ¿no? Lo visible y lo invisible, digámoslo así. Y no se puede, porque entonces ellos no son parte de ese lenguaje, no son parte de esa cosmovisión. Inclusive hay muchos problemas con respecto a eso porque los mismos maestros le dicen, pero aquí no vas a, el jefe del albergue, ¿no? A ver, aquí no me vas a hablar de esa lengua. O porque no, aquí puro español. Y hay un Ajá. descontrol también porque algunas de estos albergues no hay una constante revisión, ¿no? Cómo están funcionando y a veces hay problemas inclusive de abusos y cosas tremendísimas, ¿no? Pero no todos, ¿no? No todos, hay unos que funcionan. Conocí uno en Oaxaca que está arriba en la sierra, son 2 horas para llegar a ese lugar. Entonces ahí, bueno, una marca de refresco ayudó a hacer el albergue, ¿no? Y impresionante, es un albergue impresionante con paredes térmicas, muy, muy, muy bonito, la organización increíble, todos menos el director, pero el director era muy consciente, muy responsable, no era indígena inclusive, era un maestro mestizo, y las economas sí lo eran, súper organizados,
todos los días leían un libro a una hora. Ahí también tiene que ver con justo con la responsabilidad social que tiene el maestro y las ecónomas, ¿no? Porque a veces como que las castigan y las mandan ahí. Son maestras y las castigan a hacer cocina. Eso es un punto que yo también he visto en esta zona del norte, donde el encargado del albergue era algún profesor en otro plantel, a lo mejor un plantel más cercano a la ciudad o en alguna ciudad, y este error del sistema te castigan y te mandan a un albergue, cuando no debe de ser así, o sea, cuando debe de ser un trabajo formal, de gusto, y que puedas realmente hacer un cambio significativo o algo bien por la región o por los Por la niños que población. están por la Pero población, exacto. lo que te puedo decir es que sí funcionan, y funcionan muy bien. O sea, sí, los niños que en algún momento no podrían tener acceso a la educación porque sí viven muy lejos, ¿no? Y yo he visto lugares donde viven a 5 horas, ¿no? 5 horas caminando. Tienen que caminar 5 horas para llegar a la escuela, ¿no? Donde hay peligros, hay animales, hay víboras, hay lo que se te ocurra, ¿no? Mucha gente ha visto películas de eso, pero cuando tú lo ves dices, o sea, yo una vez caminé con el niño de regreso a su casa, las 5 horas. Terrible, terrible que tengan que hacer eso, ¿no? Y sí, sí funcionan. Los que están bien organizados, los que están limpios, los que no tienen problemas, porque muchos tienen problemas de piojos, problemas de chinches, y no es porque los niños sean sucios, es porque no están bien atendidos a veces, ¿no? Ahí falta mucho en ese sentido falta muchísimo que de veras estas iniciativas de veras se preocupen por los derechos de la niñez, ¿no? La responsabilidad que tiene el gobierno para dar el derecho a la educación, que involucra además también el derecho al bien dormir, al bien comer, al bien vivir, a no sufrir rechazo, ¿no? A no sufrir discriminación, pero al final de cuentas esta idea que tuvo el gobierno para otorgar educación a los niños que difícilmente iban a poder tenerlo, es algo grandioso que te emociona al grado de las lágrimas, en serio, te emociona porque puedes ver a los niños jugar entre ellos, ser felices, comer bien, leer cosas que no leen, y cuando están en su lengua y cuando sus libros están en su lengua, que puedan leer sus libros en su lengua, que te enseñen su forma de vida, que te enseñen sus palabras, o sea, y no lo digo románticamente, juro que lo digo en el sentido de que he visto mucha tristeza por la exclusión y que esta forma de incluir es muy buena. El INPI es quien se encarga hoy en día de los albergues de primaria, o vamos a decir de preescolar primaria, de los niños. Sí. Se encarga también de los albergues que tienen que ver con la educación en la secundaria o medio superior, llámese preparatoria. La cosa es que algunos sí tienen una extensión hasta la secundaria. Tiene que ver también con las condiciones digamos que de la cercanía y de la zona. Y hay algunos que nada más como ayudan cuando hay población indígena. Los albergues son propiedad, o digamos así, son quienes lo dirigen y quienes están a cargo de ellos es la SEP directamente. Pero hay algunos que solamente es el gobierno a través del sistema educacional, que es el que tiene los albergues. Y lo que hace el INPI es ayudar en el sentido, en algunas cosas, en alimentación, por ejemplo, les manda alimentos, ¿no? Y les manda algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos y un poco ahí capacitación y cosas así, pero normalmente el INPI pues siempre está ahí, ¿no? Relacionándose con ellos, pero te digo, hay algunas poblaciones donde llegan hasta la secundaria y ahí pues termina, porque si no, el mismo niño que salió de la secundaria, de la primaria, y no tiene acceso a la secundaria, y ahí lo cortas, y justo lo cortas donde tiene más posibilidades de transformar su vida como la quieran hacer, ahí es justo, ¿no? Porque ahí es donde empieza otros, digamos que rituales de paso, digámoslo así, propios de las culturas indígenas que pueden transformar su vida. Y bueno, también, pues, esto puede ayudar a que ellos quieran, pues, ir más adelante y más adelante y más adelante, ¿no? O sea, no es exclusivo, ¿no? Pero cuando es una cuestión indígena, sí tiene que ver con un proceso socioeconómico diferente.
¿no? Y económico-social diferente, porque hay que perpetuar la vida y la cosmovisión de una forma, y eso es lo que hace que pues, tal vez ya no quieran estudiar, pero sí, pero el enfoque Okay. es siempre más en la primaria, porque digamos que es la primera niñez y ahí es donde hay que enfocar muchos esfuerzos. En este caso debería de ser así, ¿no? Debería de ser que puedan leer en español y puedan leer en zapoteco y que puedan vivir en español y en zapoteco, como lo hace cualquier persona binacional en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, los pápagos. Los pápagos que saben inglés, pápago y español, ¿no? Ellos han sido, digamos, que un ejemplo, digamos, de muchos, ¿no? Porque tienen como son binacionales, tienen su tribu allá y tienen la tribu de este lado. Entonces, digamos que ellos son un ejemplo, digamos, ¿no? Porque ellos sí procuran enseñar su lengua, procuran que sus escuelas tengan ese maestro en el mismo idioma, pero entienden que tienen que vivir mundialmente, globalmente, y entonces les incluyen el español y les incluyen el inglés, ¿no? Entonces cuando ves un pápago sabe hablar 3 idiomas, ¿no? Pero siguen siendo pápagos. Siempre siguen teniendo su relación con su tierra sagrada, con sus tumbas sagradas, digamos, así sería lo idóneo, ¿no? Y como responsables sociales deberíamos de hacer eso, no querer cambiar, ni querer transformar, ni querer nada, ¿no? Es llevar lo necesario para que ellos tomen lo que necesitan, para que puedan tener una visión global y local, digámoslo así, de la vida que necesitan tener o que quieren tener. O sea, por ejemplo, no se me ocurre, ¿no? Ahorita hacer una investigación de cómo cambian los niños de vivir solo en su casa y cómo cambian al vivir en los albergues. Debe de ser algo impresionante porque viven entre ellos como cultura indígena, pero al final de cuentas viven todos juntos, que es algo que no pasaba. Viven todos juntos sin los adultos, aparte. Sí, sí, Es una cosa exacto. impresionante, muy emocionante, seguramente quien quiera hacer ese trabajo. Pero sí, Sí, son lugares muy impresionantes que hay que poner, y bueno, todas las empresas privadas y que tienen las posibilidades de poner, pues granitos de harina ahí porque sí. son poblaciones que les puedes ayudar a mejorar sus instalaciones, a mejorar su llegada de agua, por ejemplo, ¿no? Para limpieza, les puedes mejorar un montón de cosas, sí, porque sí, no están al 100%, y sería algo bueno en el sentido de la responsabilidad social que las instituciones privadas, quien sea, pueda llegar y ver estos lugares con una sustentabilidad impresionante, Cierto. porque Sí, puedes seguir generando lo que son y puedes darles una forma de vida diferente. para las empresas como las que trabajamos, es muy importante realizar estos diagnósticos porque al final del día es escuchar, o sea, estos diagnósticos, conocer desde adentro la cultura, su vivir, lo que comentas, entender, no discriminar, significa, en pocas palabras, que estamos escuchando. Y hablando de responsabilidad social, si no escuchamos a nuestras comunidades, pues va a ser muy difícil poder tener una evolución y conocimiento en materia de sostenibilidad. Punto. ¿No? Pues bueno, yo con esto ya quiero cerrar. Quiero agradecerte por toda esta información que nos compartes, estimado Sergio. Muchas gracias por esta plática, estos conocimientos que nos brindas, que nos compartes. No, pues gracias a ti por escucharme, y y dejarme charlar un poco aquí. Hace mucho que no tengo una charla tan larga de esto. Y sí, y bueno, pues, y por un poco exponer, pues, mi sentir, porque también te digo, Sí, es cuestión de, soy antropólogo, pero soy Sergio también, y también en esa parte de ser Sergio, ¿no? Y es algo que deberían de hacer todos, ¿no? Eres una empresa, pero también es un individuo. Y ese individuo claro. también tiene que pensárselo así.
tiene que deberse sentir, no tiene que ser una obligación, ¿no? Ser empático, no discriminar, escuchar, ¿no? Tiene que ser, pues, parte de eso, ¿no? Y pocos en el país tienen esa sensibilidad para poder escuchar, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo con lo que puedo terminar. O sea, creo que las personas tienen que ser responsables socialmente, pero debes y trabajar para una empresa, pero tienen que creerse. Tienen que creer que con el trabajo que hacen van a generar bienestar y van a permitir que las empresas sigan trabajando, porque eso no para. Lo que sí se puede parar es parar la exclusión, ¿no? La discriminación. Uh-huh. Lo que se puede generar es un bienestar social, siempre. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar como investigador, como Sergio? Tus redes. No tengo muchas redes, pero estoy en Instagram. Ahí, yo normalmente ahí cuelgo puras fotos, no. En LinkedIn, por ejemplo, en LinkedIn sí estoy como Sergio Alberto Franco Mondragón, así. En Facebook no se lo recomiendo porque ahí poco, ¿no? Bien, Sergio Alberto Franco Mondragón, yo voy a poner tu liga de LinkedIn dentro de la descripción del video para aquellas personas que gusten contactarte como investigador. Yo te conozco tu trabajo, yo aprendí y he aprendido de ti, agradezco esto. Y te recomiendo ampliamente, entonces, para que quien nos vea y que le interese, pues ahí te pueden contactar. Bien, pues yo con eso terminamos, amigas y amigos. Nuevamente les recuerdo que pueden checar nuestro podcast estamos en Spotify, en YouTube, en algunas otras plataformas para que escuchen el podcast. Denle like, denle compartir y pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.